Dios los bendiga. Seguimos con esta serie de reflexiones acerca de las iglesias de Apocalipsis. En la primera reflexión dimos un panorama introductorio acerca de lo que era la provincia de Asia y las iglesias a las que se les escribe en este libro. Ahora dedicaremos en esta segunda reflexión unos minutos a la iglesia de Éfeso. Leemos en Nueva Traducción Viviente Apocalipsis 2 del 1 al 7 que dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor: odia las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que se hagan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. La iglesia de Éfeso había sido fundada por el mismo apóstol Pablo, como lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y Pablo había permanecido en ese lugar, en esa iglesia, poquito más de 2 años. Por lo tanto, era una iglesia que tenía muy buenos cimientos, tenía muy buenas bases, y como todo en la vida empezó bien. De hecho, vemos en esta carta que el Señor, luego de presentarse como el que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, le habla cosas muy buenas y positivas, alaba a la iglesia, porque era una iglesia que trabajaba, tenía paciencia y perseverancia, no toleraba a los malvados o a la gente que llegaba con pretensiones incorrectas, diciendo que eran apóstoles y no lo eran, y los descubría y los desnudaba y los hallaba mentirosos. Sufría por el nombre del Señor con paciencia y no se daba por vencido. Pero en el versículo 2 dice al puro principio: yo sé todo lo que haces. Y esa es la diferencia. El Señor, que camina en medio del pueblo suyo, conoce a la perfección la mente y el corazón de cada persona, porque recordemos que la iglesia no son las paredes donde muchas veces nos reunimos, sino cada uno de los que hemos entregado nuestro corazón al Señor. Y en ese conocimiento perfecto de parte del Señor, en el versículo 4, Él manifiesta una queja. Y la queja que Él manifiesta es que ellos habían perdido aquel amor que tenían al principio. Ya no lo amaban a Él como antes, ni se estaban amando entre ellos mismos. Y para el Señor eso era una caída. Y le dice: mira hasta dónde has caído. Y esta expresión nos muestra que esto fue algo que se fue dando con el tiempo, fue algo progresivo. Tal vez no fue de la noche a la mañana, como muchas de las cosas en las que nosotros caemos no se dan en forma instantánea, sino que es paso a paso. Y el Señor le pide que se vuelva a Él y que se vuelva de donde había caído, y que hicieran las primeras obras, que buscaran la esencia que tenían al principio. Esto pudo haberse dado porque la gente se descuidó, simple y sencillamente, ya aquella generación original, inicial, fue perdiendo su influencia por haberse ido envejeciendo, y muchos ya estaban muriendo. Entonces venía una nueva generación que sí, que estaban haciendo las cosas bien, pero con la motivación distinta. Ya aquella esencia que debe caracterizar a una iglesia no la estaba teniendo delante de los ojos del Señor. Tal vez delante del criterio o el punto de vista de otras personas, la iglesia andaba bien, pero una iglesia celosa, una iglesia doctrinalmente correcta, era una iglesia muy firme en cuanto a lo que creía, y no abría puertas a cosas malvadas que las pudieran contaminar. Pero
el amor es lo principal que debe caracterizar la vida de los hijos de Dios. Y ellos estaban perdiendo ese amor hacia Dios y estaban dejándose de amar como correspondía entre ellos mismos. Y esto estaba cerrando la puerta a que otras personas pudieran venir a través de la iglesia a los pies de Cristo, porque Jesús dijo que en esto conoceréis que sois mis discípulos, la gente, en que tuvierais amor los unos por los otros. Entonces, pese a que ellos tenían cosas buenas, como le dice el Señor, que ellos odiaban las obras malvadas de los nicolaitas, cosa que el Señor destaca como un aspecto positivo, y quiero aclarar que odiaban las obras, no a los nicolaitas, sino las obras malvadas de los nicolaitas, cosa que debe uno tener muy claro como creyente, que nunca debemos tomar una represalia contra la persona, sino contra las cosas malas de las personas. Entonces, podremos balancear y hay que aborrecer lo que el Señor aborrece y amar lo que el Señor ama. Entonces, ellos tenían esa buena característica, que no se fueron contra los nicolaitas propiamente, sino que ellos aborrecían lo que hacían. Ahora el Señor les llama a que vuelvan a ese primer amor, que vuelvan a esa esencia. Pablo dijo en 1 Corintios 13 que yo puedo tener todas estas características que tenía esta iglesia y aún más, inclusive dar mi cuerpo en sacrificio, pero si no tengo amor, de nada vale. Entonces aquí hay un llamado en el versículo 7 donde el Señor les dice que deben escuchar al Espíritu, pero también entender lo que éste está diciendo a la iglesia. Y hay un reto de salir vencedor, todos los que salgan vencedores. Hay una lucha constante, una lucha en la que nosotros debemos estar bien parados, bien firmes, con convicciones bien claras y determinantes. Y cuando vencemos, que será el resultado de hacer lo que Dios nos pide que hagamos, no de que nunca caigamos, no de que nunca nos equivoquemos, sino de hacer lo que el Señor nos pide que hagamos, el Señor les da una promesa. Y esa promesa es que van a tener acceso al fruto de la vida, que está en el paraíso de Dios, haciendo alusión al libro de Génesis, donde estaba este árbol, pero que tipifica a la persona de Cristo, que es la vida eterna, que todos nosotros tenemos este acceso a través del sacrificio que Él hizo. Por medio de la fe nos aferramos a este sacrificio y la obtenemos. Muy importante, el Señor les dijo que habían caído y que debían volverse en arrepentimiento, porque si no iba a venir a quitar el candelabro de su lugar entre las iglesias. Una iglesia que no tenga el amor, la esencia en sus corazones, que sea la motivación principal de su existencia, es una iglesia que no tiene razón de ser. Y el Señor Jesús les dijo que tenían que tomar en consideración esto, que delante de sus ojos era algo muy severo. Es un tiempo para oír lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Un tiempo para poder hacer ajustes y cambios en nuestra vida si es que nos hemos descuidado y estamos viviendo más por el formalismo religioso y con una conformidad y no una esencia que nos dé frescura espiritual, que nos mantenga encendidos en ese amor hacia Dios, en ese amor entre los miembros del cuerpo de Cristo y esa pasión por las almas que se están perdiendo para que vengan al Señor. Cuando podemos ajustar nuestra vida, el Señor nos promete que cosas buenas van a venir a nuestro favor y que el Señor va a poner su mano y nos va a bendecir. Vamos a terminar esta segunda reflexión y en la tercera estaremos hablando de la segunda iglesia. Muchas bendiciones.